Ni siquiera dijeron mi nombre, ni cuando abrieron la reunión, ni cuando elogiaron la presentación de la estrategia revisada, ni siquiera cuando felicitaron al equipo por un giro exitoso. Me quedé sentada con los labios apretados en una línea, viendo cómo mis palabras eran presentadas por alguien que ni siquiera estaba en la plantilla cuando escribí el primer borrador. Una estrategia que me había llevado 6 meses diseñar, probada en 3 escenarios de mercado, y 2 prototipos fallidos, ahora se presentaba por encima como si se hubiera materializado de la nada. Y allí estaba ella, Danica Vale, de 29 años, jefa de visión y cultura. Un cargo creado específicamente para ella 3 semanas después de ser contratada. Nadie cuestionó sus credenciales porque no existían, pero les gustaba cómo energizaba la sala. Lo que realmente querían decir era que salía bien en las fotos y se reía de todos los chistes de Thomas King, el CEO, 20 años más joven que yo. Llevaba 15 meses dirigiendo esta empresa y fingiendo que yo no la había dirigido en su ausencia durante los 14 meses anteriores. Luego llegó el comentario que quebró algo en mí. Simplemente no creo que encaje ya en la cultura, dijo Danica con una sonrisa que apenas contenía una mueca de suficiencia. Lo soltó de manera casual, sin dirigirse a nadie y apuntando directamente hacia mí. Thomas no parpadeó. Solo asintió casi con tristeza, como un hombre obligado a sacrificar a un perro viejo y leal. No me moví. Esa frase, 10 palabras, puso fin a 17 años de mi vida. Yo era Mara Ellison, directora de sistemas estratégicos en Cambertech, y hasta las 10:04 de esa mañana pensaba que la lealtad contaba para algo. Había aguantado 2 reestructuraciones, 3 directores generales, una huelga masiva y el tipo de colapso financiero que hace que la mayoría de la gente salga corriendo. Me quedé porque creía en lo que estábamos construyendo. Me quedé porque lo hice funcionar cuando nadie más podía. Y ahora estaba siendo arrancada de mi propio legado por una mujer que aún no había sobrevivido a un solo trimestre. Sentí que el calor me subía por la garganta, no de rabia, no de lágrimas. Algo más frío, algo más denso, algo que aprendería a manejar. Porque no dije ni una palabra, no exigí una explicación. Ni siquiera parpadeé. Simplemente lo asimilé. Todo. La ligera inclinación de la cabeza de Danica, la compasión ensayada en la voz de Thomas, la forma en que nadie en la sala me miraba a los ojos. Querían silencio, les daría silencio, pero no sumisión. Mientras salía de esa sala no me sentí derrotada, me sentí calculadora, medida, como si un interruptor se hubiera accionado. Había terminado de pedir que me vieran. Me verían muy pronto en sus presupuestos, en sus salas de juntas, en los mismos sistemas que habían olvidado que tenían mis huellas en cada línea. No me despidieron, me liberaron, y ya estaba reescribiendo el final. Para cuando llegué a mi despacho, el correo de despedida ya estaba en mi bandeja de entrada. Asunto: celebrando a Mara Ellison. Un legado de dedicación. Miré la pantalla con las manos inmóviles sobre el teclado. El cuerpo del correo era breve e impersonal. 1 hora, una sala, una bandeja de pastas de catering que no había pedido. Por favor, únete a nosotros a las 11:30 en la sala de descanso para honrar los increíbles 17 años de servicio de Mara. Ninguna mención de lo que había construido. Ninguna mención de los sistemas que llevaban mi nombre en sus primeras líneas de código. Solo servicio. Un eufemismo para el tiempo pasado esperando a ser reemplazada. Cerré el correo. No lo borré. Lo archivé como un insecto prensado. La sala de descanso parecía un velatorio organizado por gente que nunca conoció al difunto. Había una pancarta arrugada de usos anteriores que decía: «Felicidades». Di una pequeña pila de platos de plástico junto a un pastel de supermercado que decía: «Mucha suerte, María». María. Me quedé allí en silencio, rodeada de gente a la que había formado, entrenado, protegido, gente que ahora me miraba con esa especie de simpatía asustadiza que se le da a alguien ya enterrado. No eran crueles, solo cuidadosos de no acercarse demasiado, de no ser asociados con la mujer que estaba siendo borrada de la historia. Danica llegó 10 minutos después.
no invitada pero bienvenida. Chocó su taza contra el borde del mostrador y dio un breve y brillante discurso. Mara ayudó a dar forma a la columna vertebral de nuestra infraestructura y estamos agradecidos por los sólidos hombros sobre los que ahora nos apoyamos. Pero las empresas evolucionan y estamos entrando en una era que exige voces frescas y un pensamiento audaz. Aplausos, tibios, obligatorios. Sonreí educadamente porque sabía lo que realmente estaba sucediendo. No solo me estaba dando las gracias, se estaba posicionando como el futuro al pintarme como el pasado. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que yo había pasado la noche anterior catalogándolo todo. No archivos, no documentos, pruebas. Tenía copias de cada escalada de cliente que había resuelto sin escalarla, cada modelo predictivo que había reescrito después de que sus fallos fueran disfrazados con palabras de moda, cada optimización del sistema que había construido sin atribución. Mi trabajo no vivía en las notas de prensa ni en los informes anuales. Vivía en los gráficos de rendimiento que subían porque yo los sostenía en silencio, y no pensaba quedarme en silencio por más tiempo. Esa noche, mientras el edificio se vaciaba y Danica sin duda celebraba con un spritz en una azotea y un mensaje de Slack autocomplaciente, yo estaba en casa configurando un nuevo dominio de correo electrónico. EllisonStrategics.com estaba disponible. Para medianoche tenía una huella digital pequeña pero nítida. Una sola página. Un logotipo. Sin alardes. Solo credibilidad en 3 palabras. Construido para durar. No llamé a nadie. No publiqué nada. No monté una escena. Pero sí revisé el backend de nuestro sistema de despliegue heredado, el que Danica había propuesto reformar la semana pasada. Y allí, enterrada en el árbol de permisos, había una pequeña pero vital omisión. No me habían eliminado del acceso administrativo. No toqué nada. Simplemente observé y esperé, porque pensaban que esto se había acabado. Pero yo acababa de empezar a escribir el capítulo 1. Pasaron 3 días antes de que hiciera contacto. No con la empresa, no con RR, ni siquiera con Thomas. Eso habría sido demasiado ruidoso, demasiado obvio. Contacté con Gideon Arlo, el cliente que nadie se atrevía a tocar sin incluirme primero. Una cuenta heredada de 5 años de antigüedad con una infraestructura legal tan compleja que incluso nuestro director del departamento legal andaba de puntillas a su alrededor. Yo había guiado a su empresa a través de 2 expansiones internacionales y un escándalo de filtración de datos que casi hunde toda su marca. Conocía sus protocolos de seguridad mejor que algunos de sus propios empleados. Envié un solo correo electrónico. Asunto, sincronización rápida. Si tienes 10 minutos. Cuerpo sin orden del día. Solo un control. Te explicaré cuando hablemos. Su respuesta llegó en 6 minutos. Envíame un enlace. Tienes más de 10. Cuando se abrió la videollamada, el rostro de Gideon llenó la pantalla, el ceño fruncido, cansado pero concentrado. Dime qué hicieron, dijo. Sin hola, sin formalidades. No adorné la historia. Le conté la verdad con calma. Describí cómo me apartaron de los proyectos sin previo aviso, cómo me cortaron el acceso, cómo un mensaje de Slack, sacado de contexto, se usó como el clavo en el ataúd, cómo Danica, la nueva jefa de visión, había reposicionado silenciosamente mi puesto hasta la irrelevancia y cómo la empresa que una vez fue mía en todo, menos en el título, había cambiado el legado por la apariencia. No me interrumpió, ni una sola vez. Cuando terminé, exhaló lentamente. Usaron tu arquitectura en el nuevo despliegue, dijo. Intentaron presentarlo como si fuera obra de Danica, pero las firmas eran tuyas. Le dije a mi equipo que detuviera la implementación hasta que supiéramos de ti. Parpadeé. Eso no era solo apoyo, era lealtad, silenciosa, inmediata, inquebrantable. ¿Estás consultando?, preguntó entrecerrando ligeramente los ojos. ¿O estás construyendo algo? Quizá ambas cosas, respondí. Asintió. Sea como sea, quiero participar. Al mediodía tenía 2 llamadas perdidas, más una de Elena Matsuda,
vicepresidenta de operaciones en Stratus, y otra de Kellan Roark, un antiguo contacto de cumplimiento, que una vez me dijo que yo era la única razón por la que no había renunciado durante el colapso de la auditoría de Heller. Ninguno dejó mensaje de voz. No era necesario. La industria era pequeña. La gente hablaba, especialmente cuando uno de los mayores clientes de Cambertech desaparecía de la noche a la mañana. La onda expansiva estaba comenzando. No estaba celebrando. Todavía no. Pero sí empecé a trazar un mapa. No de venganza, de relevancia. Una reclamación. Abrí una hoja de cálculo y listé cada cuenta que había tocado en los últimos 5 años. No por volumen, sino por impacto. Los clientes que se habían quedado tormenta tras tormenta, no por la marca, sino porque yo respondía al teléfono. Porque les decía la verdad cuando nadie más lo hacía. Nombres, fechas, cadenas de contacto. Una columna decía, seguirían. Una segunda, prueba de valor. No tenía la intención de usarlo de inmediato. Esto no era una lista negra. Era un espejo para recordarme que no era el fantasma en el que intentaban convertirme. Esa noche noté algo extraño. Un intento de inicio de sesión interno desde un antiguo ID de dispositivo que no había usado desde 2020. Mi sistema me avisó. Alguien dentro de Cambertech estaba sondeando uno de mis entornos de desarrollo archivados. Un error, uno perezoso. Habían olvidado que yo construí el protocolo de seguimiento. No reaccioné. Simplemente imprimí la alerta. Le puse una marca de tiempo. La archivé. Luego cambié cada credencial vinculada a mi nombre, correo electrónico, historial de documentos, almacenamiento en la nube, cada integración a la que pudieran intentar acceder bajo la ilusión de visibilidad heredada. Me querían fuera. Ni siquiera podrían fingir que todavía tenían mi trabajo. Al final de la semana, otros 3 clientes habían llamado. 2 insinuaron una transición. Uno dijo sin dudarlo, vamos a donde tú vayas. No estaba gritando, no estaba difundiendo, me estaba moviendo, y ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que el suelo se movía bajo sus pies todavía. El primer artículo apareció un jueves por la mañana. No se mencionaba mi nombre. Esa fue la mejor parte. Solo un titular discreto, enterrado a mitad de un blog de nicho de la industria, Cambertech pierde la cuenta del grupo Arlo en medio de un desajuste estratégico. 12 palabras. Eso fue todo lo que se necesitó para empezar a desentrañar el asunto. Tenía la página abierta en segundo plano mientras revisaba un esquema de reestructuración para Elena en Stratus. Ella había firmado el acuerdo de consultoría esa mañana. 6 cifras, 4 meses autonomía total. Ni siquiera se inmutó ante la cifra. Mara dijo, durante nuestra llamada, fuiste la única que pudo navegar nuestra crisis de producto sin convertirla en una catástrofe de relaciones públicas. No necesitamos a alguien que sonría en las reuniones, necesitamos a alguien que haga que las cosas funcionen. Después de colgar, volví a mirar el artículo. Ya podía ver la onda expansiva formándose bajo las palabras. Los clientes leen entre líneas. Los competidores también. No era solo que Cambertech hubiera perdido un cliente importante. Era lo silenciosamente que había sucedido, sin nota de prensa, sin publicación de traspaso, solo ausencia, un vacío. Y la gente empezaba a preguntarse por qué. Recibí mi primer mensaje de texto interno esa tarde. Número oculto, mensaje breve. ¿Has hecho tú esto? No respondí, porque no era necesario. Para el viernes tenía la agenda llena con 3 semanas de antelación. No solo con contratos, sino con conversaciones. Personas a las que una vez había formado durante sus primeros años, ahora me contactaban preguntando cómo había construido los cimientos sobre los que habían estado de pie todo este tiempo. No solo estaba consiguiendo trabajo, me estaba convirtiendo en un centro de gravedad. Y Cambertech estaban desesperados. El Slack de la empresa al que ya no podía acceder estaba que ardía según una fuente que no pedí pero que recibí con gratitud. Jenna Lark. Mi antigua coordinadora de proyectos me envió un mensaje desde su correo personal. No dijo mucho, solo esto. Están fingiendo que todo está bien.
Pero las conversaciones de pasillo, todas empiezan con tu nombre y terminan con el de Danica. No me regodé. Archivé el correo. El silencio dentro de su edificio se había vuelto ansioso ahora, como un teatro justo después de que cae el telón, pero antes de que se enciendan las luces, todos preguntándose si el espectáculo realmente ha terminado o si simplemente se perdieron el final. Ese fin de semana pasé por la torre de Cambertech en el centro, no por nostalgia por el momento. La cafetería que ahora usaba como mi oficina informal estaba justo al otro lado de la calle. Pedí un café. Ocupé mi asiento habitual junto a la ventana. Observé cómo un grupo de empleados salía de las puertas de cristal al otro lado de la plaza hablando en voz baja. Una de ellas miró a su alrededor. Me vio. Danica. No saludó. Yo tampoco. Pero me vio. Y en ese parpadeo apenas medio segundo vi cómo algo se derrumbaba tras sus ojos. Reconocimiento. No de quién era yo. Eso ya lo sabía. Sino de en qué me había convertido. No ruidosa, no amargada, no escandalosa, simplemente presente, inevitable. Tomé un sorbo de café y volví a mi portátil. El documento abierto se titulaba simplemente Transiciones marcos éticos de salida. Era un informe técnico que había empezado a redactar basándome en el caos que se desarrollaba a puerta cerrada en Cambertech. Una parte herramienta profesional, una parte espejo poético, porque esto no iba de quemar puentes, iba de construir otros mejores y dejar que aquellos que tomaron atajos sintieran el viento cuando los suyos se derrumbaron bajo sus pies. Danica desapareció por la puerta giratoria. No la seguí. No era necesario. Ya estaba 10 movimientos por delante. No esperaba sentir nada cuando abrí el viejo disco duro. Había estado acumulando polvo en el fondo de un cajón de mi apartamento bajo un enredo de cargadores y cuadernos de marca de conferencias pasadas. Solo lo saqué porque una antigua becaria, Nadia Trent, ahora una ejecutiva junior en una startup de fintech, me había enviado un correo para preguntar si todavía tenía la plantilla original de incorporación de mis días en Cambertech. La nueva es llamativa, escribió, pero nadie la entiende. La tuya hacía que la gente se sintiera preparada. Preparada. Me quedé mirando esa palabra más tiempo del que pretendía. Cuando construí ese flujo de incorporación, nadie me lo pidió. No estaba en la descripción de mi puesto. Nadie me dio un presupuesto, ni siquiera un plazo. Lo construí porque la gente estaba desorientada y a nadie parecía importarle. Recuerdo quedarme hasta tarde en una oficina vacía, diseñando los módulos de una manera que realmente enseñara, no solo informara. Recuerdo ver a los nuevos empleados entrar finalmente a las reuniones con confianza en lugar de confusión. Y recordé la versión revisada de Danica, una guía brillante, con poca sustancia envuelta en palabras de moda como inmersiva y disruptiva. Se veía elegante en la pantalla, pero no funcionaba. Esa era la diferencia. Conecté el disco duro. Las carpetas poblaron la pantalla, archivo tras archivo. Notas, estudios de caso, marcos de clientes, autopsias que había escrito para proteger a la empresa de repetir sus propios errores. No había abierto la mayoría de ellos en años, y sin embargo todo parecía dolorosamente presente. Hice clic en uno al azar, fallos internos, prototipo Weller 2C. Mis ojos escanearon la página. Mis anotaciones todavía estaban allí, mis comentarios, mis soluciones, las ideas que habían salvado el lanzamiento más tarde rebautizado bajo el nombre de otra persona en una nota de prensa. Me golpeó entonces no como ira, sino como pena. No solo me sacaron de las reuniones o de los canales de Slack, borraron mi nombre de la historia de mi propio trabajo. Hay algo profundamente cruel en eso, no ilegal, ni siquiera siempre intencional, pero cruel no obstante, porque te dice que todo lo que diste, tus horas, tu perspicacia, tus fines de semana, tus cumpleaños perdidos y tus compromisos silenciosos no significó nada en el momento en que te volviste inconveniente. Cerré la carpeta. Luego abrí un nuevo documento. Archivo Ellison Notas que no pueden editar. No era un archivo de venganza.
No era para ganar popularidad en LinkedIn ni para denunciar irregularidades. Era mío. Una forma de reclamar lo que construí con mi propia voz, sin que nadie estuviera allí para diluirlo con sus frágiles egos o reempaquetarlo como propio. Esa noche recibí otro mensaje, de Ari Goldner, el antiguo director de tecnología de Camber Tech, retirado ahora, fuera del juego, pero tan agudo como siempre. Asunto. ¿Qué demonios está pasando allí? Cuerpo 3, clientes me han contactado preguntando ¿por qué te has ido? Les dije que no lo sabía, pero me gustaría saberlo. Llámame si te apetece. No respondí de inmediato. Lo leí 3 veces y luego minimicé la ventana. Todavía no estaba lista para hablar del incendio, pero estaba empezando a reunir la leña para algo mejor, algo que no podrían quitarme esta vez. Y cuando estuviera lista no necesitaría hablar en voz alta, solo necesitaría hablar con claridad. Ocurrió un martes. El tipo de martes que finge ser ordinario hasta que ves los bordes curvarse. Estaba en una llamada con Kellan Rourke, ayudándole a desenredar un lío de cumplimiento que su nueva firma había heredado de una adquisición. Nada dramático, solo una red de inconsistencias enterrada bajo capas de aprobaciones apresuradas e informes de proveedores no coincidentes. El tipo de caos que había aprendido a ver antes de que saliera a la superficie. Estábamos a mitad de la sesión cuando una notificación parpadeó en mi pantalla. Mensaje seguro recibido de Deon Stark a CamberTech.com. Por un segundo me quedé mirándolo. Delia Stark, directora de seguridad de datos. Aguda, reservada, alérgica a la política. Habíamos trabajado juntas durante 6 años, generalmente fuera de horario, resolviendo problemas que los ejecutivos no querían admitir que existían. Nunca me enviaba correos fuera de la política. Nunca compartía información que no estuviera censurada, citada o cifrada. Pero esto no era protocolo, esto era personal. Abrí el mensaje. Asunto. No te lo imaginaste. El cuerpo era breve. Los registros de acceso muestran solicitudes internas para alterar retroactivamente la atribución de autor en 3 archivos principales, Weller Nova y Trident. Todos ellos te listan originalmente como arquitecta principal. Las solicitudes provinieron de la cadena de administración de Danica. Lo marqué discretamente. Pero deberías saberlo, están tratando de reescribir más que tu puesto. No me moví. Mi cursor se cernía sobre la pantalla como si esperara permiso para respirar. No era una sorpresa. Lo había sentido. La eliminación. El lento borrado de mi presencia de cada documento, cada carpeta, cada victoria que pudiera amenazar el ascenso de otra persona. Pero saberlo eso era diferente. Saberlo significaba pruebas. Saberlo significaba que no solo me estaban despidiendo, estaban tratando de enterrarme bajo la narrativa. Y ahora alguien dentro de los muros me estaba haciendo una señal. No en voz alta, no en rebelión. Solo un susurro pasado a través de una grieta. Y a veces eso es todo lo que se necesita. Respondí con una línea. Gracias, lo recordaré. No necesitaba capturas de pantalla. Todavía no. Solo el conocimiento. La grieta en el muro. Después de que terminó la llamada con Kellan, me recosté en mi silla con los dedos todavía sobre el teclado y el corazón firme. No acelerado, no enfadado. Firme. Estaban perdiendo el control de la historia que creían que les pertenecía. El silencio con el que habían contado comenzaba a resonar. Al final del día, tenía 2 nuevas consultas de antiguos clientes de CamberTech, una preguntando si tenía disponibilidad en el 4º trimestre, la otra preguntando si podía hacerme cargo de la gente que te reemplazó. No pregunté cómo lo sabían. No lo necesitaba. La industria estaba escuchando ahora, y lo que estaban escuchando no era rabia ni escándalo. Era ausencia, del tipo que es demasiado precisa para ser una coincidencia. Volví al informe técnico en el que había estado trabajando, transiciones, marcos éticos de salida, y añadí una nueva sección. No hay una manera limpia de borrar un legado que fue construido para ser necesario. En el mejor de los casos, se puede retrasar el ajuste de cuentas.
Pero finalmente el sistema revela de quién dependía desde el principio. Guardé el archivo y cerré mi portátil. Al otro lado de la ciudad, en una torre de cristal, a la que ya no entraba, alguien intentaba cambiar los registros. Pero yo ya me había convertido en algo más difícil de borrar. Un punto de referencia. El informe se publicó un miércoles. No se filtró. No fue escandaloso. Ni siquiera trataba sobre mí. Al menos no en la superficie. Retención y relevancia. ¿Por qué la confianza operacional es la nueva ventaja competitiva? Publicado por un grupo de asesoría de capital privado con el que me había asociado discretamente bajo un alias de consultoría. Mis huellas estaban por todas partes, pero mi nombre solo se mencionaba una vez enterrado en los agradecimientos justo encima de la nota a pie de página. Aún así, la gente se dio cuenta. El informe analizaba una docena de estudios de caso, incluyendo 3 perfiles anónimos que se parecían sorprendentemente al actual desmoronamiento de Cambertech. Uno detallaba los efectos catastróficos de eliminar el liderazgo operativo sin una alineación de la sucesión. Otro trazaba la correlación entre el aumento de la pérdida de clientes y el despido de figuras clave heredadas. Un tercero, mi favorito silencioso, describía cómo rebautizar la estrategia sin reconocer a su arquitecto original, a menudo conducía al deterioro de la reputación. El lenguaje era medido. Los datos inflexibles. Pero la conclusión era clara. La cultura no se puede fabricar. El legado no se puede sobreescribir. Si silencias las voces que construyeron tu resiliencia, no te sorprendas cuando la estructura falle silenciosamente bajo tus pies. Esa tarde, el Slack interno de Cambertech se inundó de reenvíos del informe, pasados por analistas mandos intermedios y personal junior, demasiado inteligente para decir la parte silenciosa en voz alta, pero no demasiado asustado para compartir lo que sabían. No lo vi de primera mano. No fue necesario. Una docena de capturas de pantalla llegaron a mi bandeja de entrada de personas con las que no había hablado en meses. Pensé que te gustaría. Parece familiar, ¿verdad? Estás en el aire por aquí aunque no digan tu nombre. Leí cada uno en silencio. Luego cerré mi bandeja de entrada y me recosté en mi silla. El sol comenzaba a ponerse fuera de mi ventana. La cafetería desde la que trabajaba la mayoría de los días había comenzado a atenuar sus luces y la multitud de la tarde se había reducido. Mi calendario para la semana estaba lleno: 4 llamadas con clientes, 2 sesiones de incorporación y una cena tranquila con Gideon Arlow, quien desde entonces me había recomendado a otros 3 socios. Ahora no tenía títulos, ni departamentos, ni comunicados de prensa, solo impacto, del tipo que no se podía medir en organigramas o hilos de Slack, del que se quedaba. En el fondo de mi bolso todavía llevaba el bolígrafo que Emily me había devuelto todas esas semanas atrás. Lo saqué ahora girándolo entre mis dedos. Ya no se sentía como un recuerdo. Se sentía como una firma. Metí la mano en mi cuaderno y pasé a la primera página en blanco. Escribí una frase. Nunca fui solo parte de la historia, escribí las partes que intentaron borrar. Luego cerré el cuaderno. Al otro lado de la calle, la torre de Cambertech se erguía alta sus ventanas de cristal, reflejando los últimos hilos dorados de la luz del día. Dentro tejerían otra narrativa. Tendrían otra reunión. Dibujarían otro organigrama. Pero siempre lo sabrían. Cada vez que un cliente dudara, cada vez que un nombre desapareciera de la lista de renovaciones, cada vez que alguien dijera ¿quién se encargaba de esto antes? Y nadie pudiera responder con confianza. Lo sabrían, no porque yo quemara el edificio, sino porque salí antes de que se derrumbara y me llevé el plano conmigo. Y eso al final fue la victoria, no el ruido, no la venganza, solo la verdad y un nombre que nunca lograrían borrar del todo de la memoria. Algunas salidas son ruidosas, otras ocurren en silencio a puerta cerrada y con eliminaciones discretas. Pero de vez en cuando alguien se va, no porque fue derrotado, sino porque se cansó de ser ignorado. La historia de Mara, no trata solo de la traición en el lugar de trabajo, trata de algo más profundo, la lenta eliminación del valor, el desprecio silencioso de la lealtad.
La forma en que las instituciones construidas por las manos firmes de personas como ella a menudo olvidan los mismos cimientos sobre los que se apoyan. Pero esta es la verdad. Puedes eliminar un nombre de un sistema. No puedes borrar un legado. No puedes deshacer lo que alguien construyó desde cero. Mara no luchó por un título. Luchó por un significado, por el derecho a ser dueña de su historia, su impacto, su nombre. Y al hacerlo nos recordó a todos que el poder real no siempre ruge. A veces se va con una certeza tranquila y deja la habitación resonando. Si alguna vez te han ignorado, subestimado o borrado silenciosamente de tu propia narrativa, esta historia era para ti. No para reabrir la herida, sino para recordarte, nunca fuiste invisible. Fuiste esencial, y en el momento en que reclames tu voz, el silencio en el que te dejaron, se convertirá en un arma que nunca verán venir. Si esta historia te ha conmovido, aunque sea un poco, dale a me gusta, compártela o deja un comentario a continuación. Dinos desde dónde nos ves o cuéntanos sobre una vez que recuperaste la corona en tus propios términos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias que te recuerden. El poder no siempre habla en voz alta. A veces susurra y luego sale por la puerta principal. Estaremos aquí, contando esas historias. Una revolución silenciosa a la vez.